Muy buenos días tengan todos ustedes y también los que nos siguen en las redes sociales. El día de hoy vamos a continuar con esta serie que la hemos titulado Tiempos Peligrosos. El tema que vamos a abordar el día de hoy lo he titulado Estad preparados. Estad preparados. Y esta enseñanza es una enseñanza que nos va a introducir al tema que vamos a ir abordando posteriormente, que es el tema del arrebatamiento. Pero este tema que vamos a abordar el día de hoy, vamos a ver algunos tipos de arrebatamiento que ocurrieron en el Antiguo Testamento, que nos va a servir a nosotros de partida, de punto de partida para ver lo que viene a continuación en tiempos futuros para la iglesia. Ahora, antes de abordar el tema como tal, me gustaría preguntarles a cada uno de ustedes si estamos conscientes de que el día de mañana vamos a estar delante del Señor. Yo no sé cuántos están conscientes de eso, de que estamos más cerca, como decía Pablo a los romanos, nuestra salvación está más cerca ahora que cuando creímos. Y si eso lo escribió hace 2000 años, imagínense, han pasado 2000 años de historia en la iglesia cristiana de este evento, cuánto no más estamos cerca ahora que cuando se escribió. El apóstol, bueno, no fue apóstol, pero Juan el Bautista, él predicaba: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ese fue un mensaje de hace 2000 años. Ahora pensemos, si eso fue hace 2000 años, ¿cuánto no más estamos cerca de vivir esa realidad? Considero que muchos cristianos vivimos ajenos de la realidad en la cual no hay vuelta atrás, no podemos aplazar. Son situaciones en las que Dios ha determinado en su soberanía y que no van a poder cambiar ni van a poder ser aplazadas por mucho que oremos. El Señor va a venir por su iglesia y eso es un momento de gran gozo y de alegría para nosotros. Pero en el tribunal de Cristo, una vez que el Señor nos lleve, cuando estemos delante de Él, vamos a darnos cuenta que muchos como cristianos perdimos el tiempo. No hicimos absolutamente nada. Entendemos que como cristianos no vamos a ser juzgados ya para condenación en el tribunal de Cristo, sino va a ser un momento de rendición de cuentas, donde cada uno como cristianos van a ser puestas nuestras obras por fuego para ver qué fue lo que hicimos, tanto bueno como malo. Y ahí es donde muchos nos vamos a arrepentir de todo ese tiempo que tuvimos y no lo aprovechamos. No hicimos nada para glorificar el nombre de Dios. No trabajamos por su causa. Y eso es precisamente lo que estamos viendo los viernes, donde Dios diseñó la iglesia con un propósito. No venimos nada más a cumplir un día entre nosotros y con el Señor y decir, bueno, pues ya expié mis pecados y me voy dándome 2, 3 golpes de pecho y ya, gloria a Dios, ya quedó todo resuelto ahí en la iglesia. No, déjenme decirles algo, que venir a la iglesia no solo implica venir a hacer un check-in, ¿no? Ya pasé lista aquí en la iglesia, no. Hay un propósito en el cual Dios espera que cada uno de nosotros desarrollemos una madurez. Pablo dijo en Gálatas 4:19 que Cristo se ha formado en cada uno de nosotros. Entonces ese es el propósito, de que cada uno de los que venimos crezcamos a la imagen de Cristo. Haya una producción en nosotros, por llamarlo así, al carácter de Cristo. ¿Qué tanto estamos reflejando el carácter de Cristo en nuestras vidas? Con nuestra esposa, con el esposo, con los hijos, con los vecinos. ¿Qué tanto están viendo a Cristo en nosotros? Entonces, esto es algo en lo que nosotros debemos de reflexionar. Cuando el Señor venga, gloria a Dios que vamos a irnos como iglesia, pero ¿cómo vamos a estar delante de Él? ¿Será que vamos a estar llenos de gozo porque hicimos y corrimos bien la carrera, o estaremos avergonzados? Porque al final es un momento en el que nadie va a hacer frente en esa situación por ti ni por mí, sino cada uno vamos a ser responsables. Ahora, el tema que vamos a abordar es estad preparados. Y quiero comenzar con una pregunta a manera de reflexión. ¿Qué hemos aprendido de la historia? Pero hablando en el contexto del retorno de Cristo por su iglesia. ¿Qué hemos aprendido? Miren, a través de la era y de la historia de la iglesia cristiana, cada generación ha estado esperando este momento en el que el Señor venga por nosotros. Pero una de las cosas que hemos aprendido a lo largo de todo esto es que nuestra preparación para el regreso de Cristo
no debe de verse afectada por los acontecimientos mundiales. ¿Qué quiero decir? Miren, generalmente, incluso la última vez que estuvimos enseñando, decíamos que cuando veamos ya que el mundo entre en un conflicto de guerra mundial y vengan ciertas pestes o ciertas situaciones a las que nosotros como generación no nos hemos enfrentado, ahí es cuando las iglesias se van a llenar. Ahí es cuando aquellas personas van a buscar de Dios. O sea, generalmente tendemos a buscar de Dios cuando vemos algo que causa terror o pensamos que ya estamos en los tiempos finales porque lo ven nuestros ojos. Cuando ocurrió lo de las Torres Gemelas, pastores como David Wilkerson, él decía que todas las iglesias se habían llenado. Se llenaron todas las iglesias. ¿Por qué? Porque se cuestionaban qué estaba ocurriendo en la esfera espiritual, en qué momento de la historia cristiana de los acontecimientos finales nos encontrábamos. Hermanos, para ellos al ver esas escenas, pues fue algo terrorífico, ¿no? Donde buscaban respuesta. Pero eso es a lo que voy. Nuestra preparación para la venida del Señor no tiene que verse afectada por los acontecimientos finales, porque a través de todos los acontecimientos siempre se han equivocado. Por ejemplo, en 1948, cuando Israel se declaró como una nación, decían que la higuera estaba floreciendo y que no pasará todo lo que iba a acontecer, como dice ahí en Mateo 24:34, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Pensaban que después de ese acontecimiento, una generación equivale a 40 años aproximadamente en la Biblia. Entonces, que en ese tiempo iban a venir los tiempos que la Biblia había profetizado. Y han pasado más de 40 años y no ha ocurrido nada. Con eso no quiero decir que el Señor no vaya a venir, no quiero que me malinterpreten. Solo quiero que veamos que nuestra preparación para recibir al Señor no tiene que verse afectada por lo que está pasando a nuestro alrededor, ¿no? Acto seguido vino la Primera Guerra Mundial, donde todos pensaron que ahora sí eran los tiempos finales y no pasó nada, seguimos aquí. Vino Adolfo Hitler y todos pensaban que encasillaba a lo que era el anticristo. Y tampoco ocurrió. Vino Stalin, vino el otro señor llamado Mussolini, y al final seguimos aquí. O sea, todos esos eventos que ocurrieron dentro de la historia nos dejan ver como que viene el Señor y hay que prepararnos. Y una de las cosas que estoy mencionando es que nuestra preparación para el regreso de Cristo no debe verse afectada por estos acontecimientos. Nosotros debemos de esperar al Señor, vengan acontecimientos catastróficos a la humanidad o no vengan, porque eso es precisamente lo que el Señor nos dijo a nosotros. Vean lo que dice Marcos capítulo 13, verso 32. Marcos 13, 32. Vean lo que dice. Marcos 13, 32. Dice así: pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Y observen, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. O sea, que lo que Dios nos está mostrando aquí, el Señor, es la actitud que el creyente debe de tener, de una manera persistente. No importa si estamos viendo que a lo mejor ya China mandó bombas o Putin o quien sea, nosotros debemos de actuar de acuerdo a lo que la Biblia nos ha manejado como instrucción. Estad pendientes, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Miren, para poner un ejemplo de esto que estoy mencionando, en el Antiguo Testamento nosotros encontramos muchas profecías acerca del primer advenimiento de Jesús. Y a pesar de que habían señales que iban a acontecer cuando Jesús viniera por primera vez, aún así solo pocas personas reconocieron cuando esto sucedió. Solo pocas, ¿no? Estaban ahí, por ejemplo, los sabios del Oriente, que pudieron seguir una estrella que había aparecido muy diferente a todas las demás, pero pocas personas realmente reconocieron la primera venida de nuestro Señor, a pesar de que eran evidencias pues muy claras. Para mencionar algunas, iban a nacer en Belén, e iban a nacer de una virgen, y que no solo eso, sino que iba a ser precedido por un precursor profético que vendría con el espíritu y el poder de Elías.
que era Juan el Bautista. O sea, son señales que no podrían ser ambiguas, o sea, eran claras. No cualquiera podía cumplir o estas señales podían repetirse, eran únicas. Y a pesar de que había muchas profecías de que el Mesías iba a venir, nadie se dio cuenta, más que un poco de personas. Y así estamos nosotros, que no nos vaya a agarrar igual. Donde nosotros estamos y ya enseñamos algunas señales que la Biblia menciona que iban a acontecer previo a la segunda venida del Señor, ¿no? Falsos maestros, la apostasía, vamos a seguir abordando rumores de guerras, pero hay profecías claras ahí en la Biblia. Pero no nos vaya a pasar como aquella generación en la que el Señor vino por primera vez y no reconocieron que era Él. Ahora, aquí surge una pregunta: ¿por qué no lo reconocieron? Porque no satisfizo sus expectativas. Ellos esperaban a una persona que los liberara del gobierno o del imperio romano. Buscaban un libertador y no se dieron cuenta que Jesús vino como libertador, pero en lo espiritual, libertarnos de la esclavitud del pecado. Pero ellos querían una persona, un caudillo que los liberara de la esclavitud del imperio romano. Entonces no satisfizo las expectativas de ellos, por lo tanto lo desecharon como el Mesías. Pero nosotros debemos de ser conscientes de que el Señor viene por su iglesia. Nosotros no estamos en tinieblas como el mundo, nosotros estamos en luz y debemos de tener cuidado de que su segundo advenimiento no nos pase lo mismo. Por eso la advertencia del Señor que encontramos en Mateo 24, 44. Mateo 24, 44 dice así: por tanto, también vosotros estad preparados. Dice, estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Hermanos, el Señor viene por su iglesia y muchos van a estar dormidos, como lo hemos estudiado. Pablo le dice a los romanos que despertad, ¿no? Porque muchos duermen. Vayamos al texto que está ahí en Romanos, porque esto viene muy a la mano de lo que estamos mencionando. Romanos 13, verso 11. Romanos 13, 11. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Y explicamos nosotros que aquí conociendo se refiere a reconocer. ¿Pero qué vamos a reconocer? Dice el tiempo. La palabra tiempo, nosotros dijimos que hay dos palabras en el original, que es una cronos y otra es kairos. Cronos se refiere a la hora de reloj, ¿no? El servicio dura 2 horas, de 11 a 1, cronos. Pero kairos se refiere a las características o a lo que se hace de actividades dentro de ese tiempo. Y aquí Pablo está diciendo que de acuerdo al ambiente y a la situación en la que podemos ver a nuestro alrededor, el tiempo está cerca. Por lo tanto, es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Hermanos, nosotros debemos de levantarnos del sueño, tomar el lugar que nos corresponde como cristianos y empezar a vivir de acuerdo a lo que el Señor, Cristo como nuestro Señor, nos demanda a cada uno de nosotros. ¿Estamos listos? La última vez hablábamos de que debiéramos constantemente, ahora más que nunca, hacer un ejercicio espiritual de nuestras vidas. ¿En qué sentido? Considerar si realmente estamos en la fe. ¿Qué tanto las personas ven de Cristo en nosotros? Hace algún tiempo yo les decía que si tú vienes a la iglesia y los hermanos dicen, ay, mira fulanito, ¿cómo es un ejemplo para nosotros como cristianos? Mira, podemos ver a Cristo en su vida, mira cómo trata al hermano, mira cómo sirve. Pero la pregunta es, si tu familia no ve a Cristo en ti, como los hermanos en la iglesia, somos los más grandes hipócritas dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque no podemos ser luz afuera y ser oscuridad en la casa. Entonces debemos de examinar nuestro corazón, qué tanto nosotros estamos reflejando el amor de Cristo, ¿no? En el ámbito, en la esfera familiar, en la esfera matrimonial, en la esfera entre hermanos.
Ahí dice Efesios 4:16, vayamos rápidamente ahí. Un texto que estamos desarrollando los viernes para que veamos cómo nosotros como cristianos debemos de cumplir lo que Dios espera que nosotros cumplamos. Dice Efesios 4:16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Este texto apunta a que cada uno de nosotros tenemos habilidades, dones que Dios te proporcionó con un propósito. No para tenerlos ahí escondidos debajo del saco o ahí guardados. No, Dios te dotó de habilidades para que tú seas de bendición para el que está al lado tuyo. Dios espera de nosotros que seamos edificados en amor a través de un vínculo que se ha formado entre nosotros. Algo que decía el viernes es de que no es posible que nos juntemos más con gente del mundo que con gente de la iglesia. O sea, no está mal que te juntes con personas de afuera, pero que sean tu prioridad en vez de juntarte con hermanos de la iglesia o hermanos de la fe. Ahí ya está en un gran signo de interrogación. ¿Por qué? Porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Yo te quisiera preguntar, ¿de qué tema hablas? ¿No? ¿Cuáles son tus puntos de conversación? ¿No? Ya deja al marido. No, mira cómo me trata así, pues así son todos. En vez de ir a buscar a una mujer madura que sea de edificación para tu vida. ¿No? Veíamos este mismo viernes, vayamos ahí a Tito, capítulo 2. Que hay hermanas y hermanos que ya alcanzaron una madurez y que la Biblia asume que ellos deben de tomar un rol de tutores espiritualmente. Vean lo que dice Tito 2 del 1 en adelante. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios. Y aquí ancianos no se refiere a pastores o maestros, porque de ellos ya habló el capítulo 1, Pablo a Tito. Ahora está hablando de personas que ya tienen o están en la tercera edad. Dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos de fe, en amor y en la paciencia. O sea, habla de una persona que a través de los años ha alcanzado madurez espiritual. Que ahora esa persona puede fungir como asesor o acompañar a un nuevo creyente en su caminar como cristiano. Vean lo que dice el verso 3. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Que enseñen. Este versículo es el versículo base que sostiene el ministerio de mujeres dentro de la iglesia. Pero ¿cuál es el fundamento? Que hay hermanas que han alcanzado una madurez que deben de servir de ejemplo a las que vienen detrás de ellas. Y te la pasas en el chisme. Te la pasas hablando, murmurando. O sea, ve a Timoteo, ve Tito, 1 Timoteo capítulo 3, verso 8. Los diáconos asimismo deben de ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sobrias, fieles en todo. Y aquí la palabra calumniadora se refiere a habla del chisme, habla de la murmuración. O sea, habla entonces que dentro de la iglesia, Dios espera que hermanos alcancen cierta madurez espiritual y que formen a los que vienen detrás para crecer. Hay un propósito en la iglesia. No es simplemente de venir y echar cotorreo. Oye, ¿cómo te fue? No, bien, qué bueno. Bueno, y bueno fuera que todavía sea eso. O sea, bueno fuera que todavía se juntaran y yo los viera platicar o el Señor nos viera platicarnos todos juntos aquí. Sino, si lo vemos de una manera objetiva, venimos y terminamos y ¡pum! ¿Por qué? Porque cada quien anda en lo suyo. Yo les decía el viernes que va a venir situaciones adversas contra la iglesia, que solamente el vínculo que se forme entre nosotros en la fe
nos va a ayudar a sobrellevar ese tiempo de crisis como iglesia. Porque estoy convencido de que en todas las generaciones la iglesia siempre ha recibido persecución, siempre ha sufrido por causa de Cristo. La pregunta es, ¿qué nos hace a nosotros como generación diferente a las otras generaciones? Hermanos, va a venir el Señor y va a empezar y va a mandar, va a permitir ciertas cosas sobre la iglesia para ver de qué lado estamos, para ver si realmente somos fieles al Señor. Porque no es hasta en el momento de crisis donde sale lo que realmente hay en nuestro corazón, ¿no? Van a ir, oye, fulano, ¿y conoces a alguien? Sí, yo los conozco, se juntan ahí en Montreal. ¿Y tú no eras de ellos? No, yo nada más iba para ahí después, librarme, ¿no? O sea, hermano, nosotros necesitamos ver que si no, fíjense nada más, qué tan superficial es el cristianismo de ahora, el cristianismo moderno. Un cristianismo que no quiere sufrir, que no quiere padecer por Cristo. ¿Por qué? Porque si no estamos dispuestos a soportar un tiempo de 2 horas de servicio, ¿crees que vas a querer soportar la cruz, llevar la cruz de Cristo? Hablando de sufrimiento, hablando de persecución. Hermanos, si no estamos dispuestos a sacrificar 2 horas de nuestra vida a la semana. Yo les decía el viernes a los hermanos, yo espero que vengan otra vez, porque yo les decía, no es una exhortación, es una enseñanza. Pero miren, pensemos en lo siguiente. Pagamos más de 3,000 en el local, más de $3,000. Y lo ocupamos 2 veces a la semana. Y el viernes somos menos de un cuarto de los que venimos. Estamos haciendo malas cosas o algo está mal. ¿Sabes qué es lo que yo creo? Que hay un problema de corazón. Que estamos adorando algo que no es Dios. Porque el corazón nunca deja de adorar. O adoras a Dios o adoras otra cosa. Pero cuando tú te ocupas en algo que ya no es Dios, algo estás entrando el primer lugar en tu vida. Y eso se llama idolatría. Y si hay algo que ha permeado la iglesia, es la idolatría. La idolatría de deificarnos a uno mismo. O sea, de elevarnos a un estado de divinidad donde todo gira en torno a mí. Un evangelio humanista, donde todo solo está enfocado en mi persona y en mi bienestar. Un evangelio o una generación de cristianos, si se puede decir, aunque es una contradicción de términos, pero hedonista. ¿Por qué? Porque cuando se trata de satisfacernos a nosotros mismos o glorificar a Dios y buscar su gratificación a través de una vida agradable, siempre sacrificamos a Dios por encima de nuestra autogratificación. Y es hedonismo, donde nosotros mismos ponemos por encima nuestro placer propio antes de glorificar al nombre de Dios, sacrificando o crucificando nuestras pasiones. Y estamos viviendo, hermanos, una vida de cristianismo donde todos sí esperamos que venga el Señor, pero ¿estás listo para que Él venga? ¿Cómo nos va a recoger? ¿En qué posición vas a estar delante de Dios? Imagínense nada más, y esto es precisamente lo que hace famoso a la doctrina de la prosperidad, porque todos quieren ser bendecidos por Dios, todos quieren que Dios les dé su casa, su carro, todos quieren que Dios los bendiga, pero no lo quieren a Él, no lo quieren a Él, porque no quieren llevar la cruz que Él dijo que debemos de llevar como cristianos. Y es precisamente en ese intervalo de paréntesis que vamos a tomar, que vamos a abordar eso, o eres cristiano, o contemporáneo, o eres un discípulo verdadero. Porque el cristianismo en la Biblia, la palabra cristiano no se define en la Biblia, pero discípulo sí encuentras una definición. De hecho, la palabra cristiano entre los seguidores de Jesús, entre ellos mismos no se llamaron cristianos. Fueron los inconversos en Antioquía que les dijeron a los seguidores de Cristo que eran cristianos. Y de una manera despectiva, pero entre los creyentes siempre se llamaron discípulos, porque la Biblia así define ser un discípulo. Jesús les dijo, ¿me quieres seguir? Toma tu cruz, muere a ti mismo y entonces sígueme. Y ahora la iglesia actual no quiere tomar su cruz, no quiere morir a ellos mismos, porque aman lo que Dios les da, pero no lo aman a Él. Y hermanos, no podemos, ¿y sabes por qué no aman a Dios? Porque es una generación de cristianos que se ha levantado
que desconocen a Dios. ¿Cómo puedes amar a quien no conoces? En la vida matrimonial, los que estamos casados, yo creo que han visto esta progresión. Mientras más conoces a la persona, más la amas. Mientras más avanzando en la experiencia con ella, vas experimentando lo bueno, lo malo, experiencias, tú lo vas conociendo y vas amando más a la persona. Pero el amor viene a través de un conocimiento. Pues de esa misma manera hay mucha iglesia que dicen que aman a Dios y el Señor le dice, no es cierto. ¿Cómo puedes amar a alguien a quien no conoces? Y la iglesia se encuentra igual. Cree que aman a Dios, pero no lo aman. Lo aman superficialmente porque no conocen a Dios. ¿Cómo pueden amar a aquel a quien no conocen? Y esa es una realidad en la iglesia. Pero la iglesia sí quiere lo que Dios les da, quieren que en Él venga, pero déjenme decirles algo. Muchos de ellos se van a dar cuenta que se van a quedar. Y no porque fueron cristianos tibios, sino porque nunca fueron cristianos. Esa es la realidad. Porque cuando el Señor venga, hay una creencia que dice que el Señor va a llevar a los cristianos consagrados y al no consagrado se va a quedar. No, Él viene por su iglesia. ¿Y quién es su iglesia? Aquellos que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero. Se lleva al creyente. El no creyente es el que se va a quedar. Y eso va a demostrar que nunca fuiste cristiano. Fuiste un simpatizante. Te gustaba el sufrimiento que llevó Cristo, tuviste empatía con Él, ¿no? Lloraste al verlo, la pasión de Cristo, ¿no? De Mel Gibson. Pero hasta ahí llegaste. Un cristianismo superficial, medido solamente en el terreno emocional, pero nunca en el terreno de compromiso. Nunca te comprometiste con Cristo. ¿Y sabes cómo podemos ver que nunca te comprometiste con Cristo? Porque nunca te comprometiste con su novia, con la iglesia. Nunca te comprometiste con la iglesia. O sea, nunca te comprometiste con Cristo. Fíjense nada más. Al no estar comprometido con la iglesia, al no estar entregado con la iglesia, es no estar comprometido con Cristo. Es una realidad. Y la iglesia en la actualidad vivimos bajo esta realidad. Hermano, nosotros necesitamos estar preparados porque no sabemos la hora ni el día. Muchos, si supiéramos, va a venir en agosto del 2025, el 15, ya ahorita ya estuvieras ya consagrándote, ya sacando tus ídolos de tu corazón y de la casa. Ya estuvieras diciendo al amante, ¿sabes qué? Ahí muere. No, ya no más, ya no quiero. Ya estuvieras arreglando tu situación financiera ahí con el gobierno. Ya estuvieras arreglando bien tus cosas. Pero muchos dicen, pues siempre han dicho que viene y han pasado 2000 años y no ha venido. Y en ese momento, cuando menos te des cuenta, te quedaste. ¿No es cierto? Dice Mateo 16:3, una de las cosas que vemos que debemos de discernir los tiempos para permanecer alertas, estar preparados en todo momento. Dice, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. O sea, había venido el Señor y no reconocían que era Él. No les satisfizo su primer advenimiento porque no era lo que ellos esperaban. No llenó la expectativa. ¿No? Y así hay muchos cristianos que en la actualidad abandonan porque no llenan la expectativa. No, es que seguir a Cristo yo pensé que era más cool. Yo pensé que era más así, pues, más pizza and love, ¿no? En mi tiempo, relajado. Pero no, ahí exigen mucho. Mano, ni siquiera es la iglesia la que exige. Es Dios el que exige. Es el Señor. ¿Por qué? Porque Él te dice, mira, no importa en el estado en el que tú estés, seas, la iglesia está llena de ex marihuanos, ex drogadictos, ex alcohólicos como un servidor. O sea, estamos llenos de lo peor, en el sentido de estar viviendo en pecado. Pero estando en ese estado, Dios nos recoge. Hoy en la mañana yo les decía, ¿no? Les daba el testimonio de que, ya me metí en esto, hace algunos años le llamaron a mi esposa por teléfono, le dijeron, oye, acá hay un joven que dice que usted es su esposa, sí, es así, así, sí, venga por él, dice. Dice, ¿por qué no? Está muy mal. Yo estaba brincando en las calles, perdido, ya el alcohol había sobrepasado mi
mi razonamiento, estaba brincando como chango entre las calles. Y mi esposa me reconoció porque era el que estaba ahí alborotando el tráfico. Y me va a buscar allí aquí, en la línea azul del metro de aquí. Y me súbete, dice. Y ahí voy gritando y estoy borracho. Y yo estaba perdido. Y estando en esa perdición, yo vomitaba, llegué a la casa, estaba perdido ahí en el sofá, me senté y yo les decía que aun cuando uno está perdido totalmente, estamos conscientes. Porque estando ahí perdido en mi embriaguez, pero totalmente, recuerdo cuando se puso delante de mí, me dijo, me equivoqué contigo. Y estando en esa situación, hermanos, uno pudiera decir, no, pero es que no puede reaccionar. No, sí entendemos. Podemos estar en lo más llenos de lodo y aún ahí reconocer nuestra condición. ¿Sabes cuál es el problema? Que estamos cautivos a eso y necesitamos a Dios. Es por eso que cuando estamos en ese estado y no puedes salir, porque yo deseaba salir y estaba atado a eso, porque la escritura es clara, el que comete pecado es esclavo del pecado. Pero estando en esa condición, miramos a nuestra única esperanza que es Cristo y clamamos a Él. ¿Y saben qué ocurre? Que cuando el leproso le dijo a Jesús, si quieres puedes limpiarme, Jesús no le dio la espalda. Jesús le dijo, quiero ser limpio. Y llama la atención que haya sido un leproso. Porque hace tiempo yo les comentaba de que la lepra en la Biblia es señal de pecado. O sea, siempre es comparada la lepra con el pecado. Y en cierta manera, pues sí tiene una comparación pues muy similar en el sentido de que la lepra no solamente va a lo exterior, sino va a la profundidad de la piel. Y así es el pecado. ¿Por qué? Porque va a lo profundo del corazón. La lepra aísla. En los tiempos de la Biblia nos aislaba la lepra de la gente, porque los leprosos eran mandados fuera de la ciudad. Y así es el pecado. Cuando el pecado llega al corazón del hombre, nos aísla de las personas. Pero ¿sabes qué es lo más peligroso? Que nos aísla de Dios. Porque cuando estamos así, pensamos que Dios nos ha desechado y no nos damos cuenta que en ese estado es cuando Dios está más cerca de nosotros, esperando estirar su mano para limpiarnos como a ese leproso. Quiero ser limpio. La lepra en los tiempos del Antiguo Testamento Dios mandó a que todo lo que había sido tocado por un leproso fuera quemado, porque el fuego de alguna manera purificaba las cosas. Y así es la manera en la que Dios va a tratar con el pecado. Si la persona no se arrepiente, ¿cómo? A través del infierno. Porque el pecado solamente tiene una condenación, el juicio eterno, en el infierno y en el lago de fuego. Por eso la lepra es muy similar al pecado y es comparable a él, porque afecta el corazón de la persona, nos separa de Dios. Y es ahí donde Dios nos muestra, no importa en la condición en la que estés, Él sigue esperando sanarte, sigue esperando limpiar tu corazón, limpiar tu vida. Porque Él no vino a llamar a justos, vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. Y Pablo dijo, de los cuales yo soy el primero. ¿No es cierto? Entonces ahí entramos todos de alguna manera. Y ¿saben? Todos somos redimibles. Dios puede perdonarnos, limpiarnos, lavarnos, porque nadie está exento de eso. ¿No? Dios manifestó su amor con la mujer samaritana. Una mujer que de alguna forma era pecadora en extremo y a pesar de eso Jesús dijo, me es necesario pasar por Samaria, porque tenía un encuentro con esa mujer, a una hora y a una fecha establecida. Y déjenme decirles algo, así Dios tiene un tiempo específico para cada uno de nosotros, a una hora y a un día establecido. O venimos de buenas o Él nos trae de las orejas, pero Él nos atrae a Él. Él nos atrae a Él. Fíjense, Él nos atrae a Él. No saben cuántas veces estuve borracho, tirado, dormido sobre mi propio vómito en la plena nieve, tirado ahí, esperando que alguien fuera por mí. Y Dios mandó a una persona ahí a ir por mí, a buscarme, ¿no? Sin ni familiar ni nada. Dios la puso ahí y gracias a Dios que Dios tiene medios. ¿Para qué? Para llamar nuestra atención y en un momento dado, pues, tener cuidado de nosotros. Vamos a Apocalipsis 1:3. Bien, Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas,
Y escucha esto, porque el tiempo está cerca. Hermanos, si hay advertencias de la Biblia para nosotros, es precisamente para que no nos perdamos. Es porque Dios quiere que vengamos a Él en arrepentimiento. Hermanos, nuestra actitud por el regreso inminente del Señor no debe de cambiar si hay guerras o hay paz. Muchas personas tendrán la tendencia de buscar a Dios cuando venga el caos y ahí empezarán a congregarse. Ahí buscarán ponerse a cuentas con las otras personas. Sin embargo, esta actitud debe de ser permanente en nosotros como cristianos. No solamente cuando vemos que no, es que Putin ya escuchamos que se va a poner al tú por tú con Rusia, y Estados Unidos con Rusia, perdón, y al final vemos que esto se va a poner un conflicto mundial. Y hermanos, no es cuando veamos eso, es una actitud constante que Dios espera de nosotros, donde no sabemos, mira, muchos están esperando, bueno, te da falta tiempo para que el Señor venga. Y el Señor dice, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Dices, no, falta tiempo para que venga el Señor y no sabes que el Señor ya determinó cortar tu vida el día de mañana. Fíjate, cómo somos, cómo el hombre, por eso la Biblia compara la vida del hombre como la planta. Hoy está y mañana no está. Así es la vida del hombre. Hoy estamos y mañana no estamos, ¿no? ¿Y qué va a ser de nosotros cuando estemos con el Señor? Eso es precisamente el llamado a estar en una constante entrega con el Señor. Hermanos, hemos estudiado que los tiempos finales se van a caracterizar por una maldad generalizada, perdón. El carácter de los últimos, de los hombres de los últimos tiempos iba a ser terrible. Por eso, de alguna manera nosotros vemos que no debe de ser un impedimento para no vivir de una manera que glorifique a Dios. Miren, muchas veces decimos, es que hermano, la situación en el mundo es bien increíble. O sea, uno busca consagrarse a Dios y cuando estás consagrándote a Dios y dedicándote a Dios, ya está la secretaria ahí o la compañía de trabajo pues dándome entrada. O ya estoy dedicándome a Dios y siendo obediente en el sentido de trabajar con mi esposo y ya está fulanito que también. O sea, siempre en un momento dado nosotros podemos decir que la situación se presta para no obedecer a Dios. Pero en la Biblia nos vamos a encontrar que hubo dos hombres que vivieron en un tiempo en lo que fueron tiempos tan terribles y a pesar de eso nunca comprometieron su relación con Dios. Yo voy a hablar de dos, hubieron más, pero voy a hablar dos. Antes de ir a mencionarlos, vayamos a Mateo 24:37. Mateo 24:37, verso al 39. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así también así también será la venida del del Hombre. Entonces, una de las cosas que aquí vemos, este versículo no es que lo vayamos a estudiar el día de hoy, solamente es un punto de referencia para mencionar los dos hombres o el primer hombre que voy a tratar el día de hoy. Este pasaje nos habla básicamente que Jesús está comparando la sociedad de los tiempos de Noé con la sociedad que va a existir antes de que Él venga. Por eso dice, así como en los tiempos de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. O sea, hablando del ambiente, de la atmósfera, de la corrupción, de una generación pecaminosa. O sea, que la generación que va a existir antes que el Señor venga va a ser equiparable a la generación de Noé. Básicamente en dos cosas. Primero, una sociedad despreocupada de hacer la voluntad de Dios. O sea, no toman en cuenta lo que Dios piensa, lo que Dios opina al respecto de cada acción o conducta que vemos en la sociedad. O sea, muchas veces hay personas, ¿no?, en esta sociedad, por ejemplo, en la que vivimos. No es malo que ya se vayan a vivir juntos, ¿no? Amigo, el novio con la novia y ya, se van a vivir juntos, ¿no? Es algo clásico que menciono
porque es un ejemplo más común en lo que vivimos. Y para ellos pues es normal en ese aspecto, pero nos damos cuenta que a la luz de las Escrituras no es normal. Entonces, una de las cosas que vemos es que la sociedad está empezando a tomar la bandera y la batuta de determinar qué es bueno y qué es malo. Y si para la sociedad hacer tal cosa no es malo, entonces no está malo hacerlo en la iglesia. ¿Por qué vamos a ver una acción mala si la sociedad no lo considera malo? El asunto es que la sociedad no tiene la autoridad para determinar qué es bueno y qué es malo fuera de Dios. Es solo Dios el que determina qué es pecado y qué no es pecado, porque estamos hablando de eso. Y pecado no es un término sociológico o un término de la cultura, sino pecado es un término teológico, que es Dios quien determina qué está mal y qué está bien. Entonces es la palabra de Dios la que nos lleva a decir qué está bien para nosotros como cristianos. Entonces, al haber una sociedad despreocupada de hacer la voluntad de Dios, al final termina manifestando conductas pecaminosas. Y precisamente esa es la sociedad que permea una maldad total, ¿no? En los tiempos de Noé y que va a ocurrir antes de que el Señor venga. Ahora, vayamos a ver cómo era la sociedad en los tiempos de Noé. Génesis 6:5. Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Observen, y que todo designio. La palabra designio aquí significa concepción, o sea, habla de propósito. ¿Cuál era el propósito de las acciones de los hombres? Era de continuo solamente el mal. O sea, no consideraban a Dios. Recordemos que la ley todavía no había sido dada en ese tiempo. Cada quien pues vivía como bien le pareciera. Tanto es así que en Génesis 6, del 11 al 13, encontramos una descripción de esa sociedad. Vayamos a Génesis 6, 11. Dice el texto, y se corrompió la tierra delante de Dios. ¿Qué significa corrompió? Corromper significa echar a perder, pervertir, arruinar. O sea, habla de que se corrompió, que la vida, el estilo de vida dentro de la tierra delante de Dios. ¿De qué manera? Se arruinaron los pensamientos de los hombres. Un corazón caído acabó manifestándose en conductas obviamente pecaminosas, deshonrosas delante de Dios. Dice ahí el texto, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino. Aquí toda carne se refiere a toda persona. ¿Qué había pasado con ellos? Habían corrompido su camino. ¿Qué significa camino? Se refiere a formas de vida. O sea, todo lo que ellos hacían en su proceder, en sus conductas, estaba corrompido. Esto es lo que muestra un corazón no regenerado, el hombre caído. Verso 13. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hermanos, solamente hay un trato de Dios con el pecado o con una generación que no procede al arrepentimiento. ¿Cuál es? El juicio. Pero vean la misericordia de Dios. Dice la Biblia que Noé predicó por muchos años precisamente de la misericordia de Dios. Fue pregonero de justicia, lo que nos muestra que antes de que Dios mande el juicio, nadie será exento de escuchar el mensaje de arrepentimiento, el mensaje de esperanza, el mensaje de reconciliación con Dios. O sea que el día de mañana, cuando estés delante de Dios, no estés en el tribunal de Cristo, pero puedas estar en el juicio del gran trono blanco, para aquellos que van a ser llevados a la condenación eterna, tú no puedes apelar a que no escuchaste el mensaje de salvación. No puedes apelar a la ignorancia, es que yo no sabía. No puedes apelar a que Dios no te dio una oportunidad para ponerte a cuentas con Él. Porque nadie que esté en el infierno se va a saber amado por Dios aquí en la tierra. ¿Qué quiere decir? Que Dios les dio una oportunidad de que conocieran el amor
que Dios derramó sobre la humanidad a través de su Hijo. Y toda esa oportunidad que estuviste presente o Dios te permitió tener, constantemente la desaprovechaste, dándole la espalda. Pero lo único que queda a un corazón obstinado es el juicio de Dios. Y en este caso vemos cómo Dios ha determinado el juicio sobre la tierra en el diluvio. Ahora, aquí quiero mencionar algo. ¿Se pueden imaginar, una vez que leímos esto del texto, la maldad que había en esos tiempos? O sea, recordemos que no había una ley y bueno, uno dice, bueno, ¿y qué tiene que no haya una ley? Miren, la ley de alguna manera restringe la maldad del hombre. Por ejemplo, si las sociedades no tuvieran leyes, no tuvieran normas, o sea, esto sería un libertinaje, ¿no? Una anarquía total. O sea, no hay la ley funciona para limitar la conducta, ¿no? Limitarnos. Entonces, en ese aspecto, si no hubiera una ley de tránsito, pues todo se pasaría en el semáforo, o sea, un desorden. Entonces, la ley en lo espiritual también sirve en el aspecto de que funge como una restricción, ¿no? Para nuestra conciencia y para desarrollar la maldad. Entonces, por eso menciono que en estos tiempos eran de tanta maldad, no tenían ley. Era una generación corrompida en su totalidad. Ahora, podríamos pensar en base a eso que sería imposible para alguien vivir de manera que llevara una vida que honrara a Dios. ¿Quién podría vivir en esa época y que honrara a Dios con su vida cuando había una maldad a la vuelta de la esquina y nadie te iba a decir nada? Miren, en medio de ese círculo de sociedad había un hombre que caminó con Dios, que vivió de tal manera que su vida fue tan entregada al Señor que Dios decidió llevárselo. Y ese hombre fue Enoc. Vean lo que dice Génesis 5:21. Génesis 5:21 al 24. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios. Observen, caminó. Hace rato leíamos que todo camino del hombre se había corrompido. Y decíamos que la palabra camino se refiere a conductas. Entonces, aquí podemos mencionar en el verso 22 que camino también se refiere a la conducta. O sea, la conducta de Enoc fue de tal manera que complació a Dios. Vivió de tal manera que Dios se sintió complacido de ver a Enoc aquí en la tierra caminar. Hermanos, ¿cuántos de nosotros pudiéramos decir, híjole, este año le eché muchas ganas y me consagré más que el año pasado? Y estamos año tras año, ¿no? Y nos sentimos, pues, animados porque a lo mejor llevamos un mes, 2 meses, ¿no? Un año. Pero la Biblia dice que no caminó ni 6 meses ni un año. 300 años con Dios. 300 años en esta sociedad en la que acabamos de describir. Y aún así, Él no se contaminó. Eso es un tipo de lo que Dios espera de nosotros. Que aunque vivimos en la generación, o vamos a vivir en una generación como la de Noé, donde va a haber un despliegue, una proliferación de maldad, sí podemos nosotros vivir de tal manera que honrar el nombre de Dios con nuestras vidas. Porque Enoc es un ejemplo. Y Enoc no tenía iglesias. No tenía un pastor, no tenía un tutor, no tenía un hermano mayor espiritualmente hablando. Y no tenía Biblia, no tenía el Espíritu Santo. Nosotros sí, tenemos todo eso. Entonces, ¿cuánto más Dios espera de nosotros? ¿O cuánto más nosotros podemos sacar provecho de todos estos beneficios? Que tenemos el conocimiento y la revelación de Dios aquí en la Biblia. Que muchos necesitan limpiarle ahí el polvo, ¿eh? Porque, hermanos, vean, volvamos al texto de Génesis 5:21. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años. Y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Miren, hermanos, ¿saben por qué Dios nos va a llevar a nosotros? No porque no porque caminemos con Dios así como Enoc, sino por la obra de Cristo derramada en cada uno de nosotros.
ese sacrificio de Cristo que ahora se nos impartió a nosotros, esa justicia de Cristo que ahora ha sido impartida en nosotros, eso que ha sido derramado a favor de nosotros por la obra de Cristo, Dios ha sido satisfecho en eso, se siente complacido de la obra de Cristo en la cruz, que es por eso que Él va a venir por su iglesia. No porque nos portemos bien, porque todos seguimos cometiendo fallas. Todos de una u otra manera. Con esto no quiero justificar el pecado de nadie, sino simplemente estoy diciendo una realidad. No hemos alcanzado una santificación total ni perfecta. Estamos en una santificación progresiva, donde avanzamos en nuestra vida cristiana, podemos detenernos, podemos incluso retroceder un poco, podemos estancarnos, pero seguimos avanzando con el tiempo. O sea, vamos perfeccionándonos en Cristo, ¿no? Madurando. Pero el hecho que Cristo venga por nosotros no es por lo bueno que tú seas, sino por la obra de Cristo que ha sido derramada en ti. Esto nos ayuda a entender que cuando Él venga no va a venir por el más santo, va a venir por su iglesia. No te creas merecedor de que va a venir por ti porque no, Dios sabe que yo era la última Coca-Cola en el desierto. Sí, ¿cómo no? ¿No? Hermanos, Cristo viene por su iglesia. Y Dios ha permitido que nos lleve con Él, no por lo que hagamos en Cristo, sino por la obra de Cristo que ha sido derramada en nosotros, que es su sangre. Hemos entrado a un pacto de sangre, ¿no? A través de Cristo. Entonces, la Biblia, hermanos, nos da testimonio de que a pesar de que la generación de Enoc no glorificaba a Dios, sí existió un hombre que nos da testimonio de que sí se puede honrar a Dios aún en tiempos de gran pecado. Miren, para que tengamos una idea de la época de Enoc, él fue contemporáneo de Lamec. O sea, eran contemporáneos, no es de que después no. Lamec, hermanos, es un hombre perverso. Lamec alardeaba de ser asesino y polígamo. De hecho, fue el primero en tener relación. De ahí viene el poliamor. ¿No? El famoso poliamor, no, eso ya existía desde el Génesis. Hermanos, no hay pecado nuevo debajo del cielo. El asunto es que antes no había internet, ahora nos damos cuenta de todo porque pues en las redes sociales todo aparece. Pero ya existían ese tipo de relaciones. Vean lo que dice Génesis 4:23. Y Lamec dijo a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, prestad oído a mis palabras, pues he dado muerte a un hombre por haberme herido y a un muchacho por haberme pegado. O sea, él alardeaba, ¿no? de su vida pecaminosa. Ahora, eso nos muestra la sociedad en la que le tocó vivir a Enoc. Y a pesar de eso, duró 300 años caminando con Dios. ¿Te puedes imaginar 300 años caminando con Dios? Hermanos, Enoc fue un hombre que luchó contra la corrupción de su cultura. Enoc lidió con las mismas tentaciones, temores, debilidades que han plagado a los hombres y mujeres después de la caída. O sea, él no tenía capacidades más que nosotros pudiéramos tener. Los hombres en la Biblia, todos, tenían las mismas pruebas, tentaciones que nosotros tenemos. Y ellos nos dan ejemplo que sí podemos agradar a Dios en nuestra vida. A pesar de eso, hermanos, Enoc agradó a Dios. Vean lo que dice Hebreos 11:5. Hebreos 11:5 que describe todavía la vida de Enoc. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Vean, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Enoc voluntariamente, hermanos, tomó la decisión de caminar con Dios. Hermanos, ¿te puedes imaginar esa comunión de Enoc? Es increíble, o sea, ¿cómo pudo haber vivido de tal manera que Dios había dicho, sabes que me lo llevo antes de ti? No me voy a esperar, me lo traigo. O sea, agradó a Dios. Ahora la pregunta es, ¿cómo se hace esto? O sea, ¿cómo podemos nosotros agradar a Dios? Bueno, Hebreos 11:6 nos da la respuesta. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Hermanos,
la vida cristiana comienza por fe. Vivimos por fe y termina en fe. Hermano, la fe es algo que dentro del cristiano que es elemental. En cada momento de nuestra vida, tener presente que aún por más difícil que se vea el panorama, el Señor ha prometido estar con nosotros. El Señor ha prometido sacarte del lugar donde hoy puedes estar y no puedes salir por ti mismo. ¿Y sabes por qué no puedes salir por ti mismo? Porque Dios ha permitido eso para que aprendamos a depender de Él. Que nosotros no podemos por nosotros mismos. Nosotros necesitamos la ayuda de Dios y eso es fe. La fe es la actitud del corazón que es lo opuesto a depender de nosotros mismos. ¿Qué quiere decir? Que yo necesito poner mi fe en alguien externo porque yo no puedo por mí mismo y mis capacidades conseguir lo que en un momento dado me está atando, ¿no? Es por eso que es fe, porque yo deposito mi confianza en alguien externo y ese externo es Dios, que te dice quiero ser limpio. Que vivimos una generación como la de Noé, en la que vivió Enoc. Noé fue el nieto de este Enoc. Y ambos nos muestran que sí podemos nosotros vivir glorificando a Dios aún en una generación perversa como la de ellos. De esa misma manera, hermanos, el Señor va a venir por su iglesia. Va a venir por nosotros porque nosotros de alguna forma hemos sido redimidos, hemos puesto nuestra fe en Cristo, hemos sido perdonados y a través de ese perdón de Dios y la obra de Cristo en nosotros es por lo cual Dios va a venir por su iglesia. Ahora la pregunta aquí obligada es, ¿va a venir por ti? O sea, ¿eres parte tú de la iglesia de Cristo? ¿Has considerado cómo estamos viviendo en nuestra vida? ¿Cómo está tu corazón? Mira, el propósito de esta enseñanza no es apartar a unos y apartar a otros. No, el propósito de esta enseñanza es que todos entremos, que todos estemos cuando el Señor venga por cada uno de nosotros. Pero es considerar dónde estamos parados y ver que en nosotros mismos no podemos y Dios lo sabe. ¿Sabes que tu pecado no le asusta a Él? Lo que muchas veces nos mantiene así es la culpa, ¿no es cierto? Nos sentimos culpables. Pero déjame decirte algo, el perdón de Dios a tu corazón te puede liberar de toda culpa. ¿Por qué? Porque ahora tenemos la oportunidad hoy de ponernos a cuentas con Dios. Mira, Dios no le... Miren, les voy a contar una historia que hace tiempo no la he contado. Y la contaba seguido porque, les voy a decir por qué me identifico mucho con esa historia. Porque al narrarla, yo sé que yo soy esa persona. Y acá una persona se va a reír porque la he escuchado como 5 veces. Pero déjenme decirles, habla de una mujer, de una jovencita que vivió en el Brasil, que su mamá eran muy pobres, era una familia muy pobre, que vivían en lugares de aldea. Y su mamá para sobrevivir tenía que lavar ropa ajena. Tenía que trabajar todo el día desde que cantaba el gallo hasta que cantaba el grillo. O sea, todo el día estaba trabajando y trabajando para darle un futuro a su hija. Pero aún con todos esos esfuerzos no conseguían sobrevivir. Vivían muy limitados, apenas y para la comida y la renta. De tal manera que la hija un día le dice, mamá, ¿sabes? Un día voy a triunfar y te voy a sacar de esta pobreza. Y no va a haber necesidad de que continúes trabajando y que tus manos se abran de tanto esfuerzo y te sangren de tanto esfuerzo que haces por mantenernos. Un día su mamá fue a trabajar como todos los días, pero cuando regresó no encontró a su hija. Su hija se había ido de la casa. Y el asunto es que su hija soñaba con ser una artista muy famosa. Y se fue a la ciudad de Brasil a probar suerte. Tocó puertas, disqueras, lugares donde ella podría cantar, ¿no? Hacer lo que ella sabía hacer. Pero todos los lugares le cerraron las puertas. Y el único lugar que le abrieron las puertas fueron los tuburios, los antros, donde de alguna manera empezó a vender su cuerpo, empezó a prostituirse, porque no tenía otra manera en la que podría sostener su vida.
sea, cayó tan bajo que empezó a vender su cuerpo para poder obtener ingresos. De tal manera que su mamá un día se levanta y dice, ¿sabes? Tomó fuerzas, juntó sus pocos ahorros, viajó a la ciudad de Brasil y ella tomó fotos de su misma persona, o sea, su mamá se tomó fotos de ella. Y al tomarse fotos de ella, empezó a pegarlas en todos los antros, en los hoteles, que ella empezó ahí a caminar. Y un día su hija, saliendo de un servicio del sábado por la mañana, de haberse prostituido, se bajó del cuarto del hotel, cabizbaja, desconcertada, no entendía, ¿no?, hasta dónde había caído. Bajando ya del hotel, miró en la puerta principal la foto de su mamá. Dice, mi mamá, ¿qué hace aquí la foto de mi mamá? Toma la foto, la desprende, mira que es su mamá, le da la vuelta a la foto y atrás había una leyenda que decía, hija, no me importa lo que hayas hecho, ni en lo que te hayas convertido. Regresa a casa. Y esa es una realidad. Dios nos dice así a cada uno de nosotros. No importa lo que hayas hecho, ni en lo que te hayas convertido, regresa a casa. ¿Por qué? Porque Dios te ama. Dios sabe por lo que estás sufriendo, por lo que estás pasando, por lo que estás atravesando. Dios te conoce. No podemos ocultar lo que hay en nuestro corazón. Pero Él te dice, ven a casa. Hoy tienes la oportunidad de venir a casa, de venir al Padre y decirle, Señor, perdóname, límpiame. Y déjame decirte algo, Él te va a limpiar. Él te va a lavar. Él va a limpiar tu corazón. Él va a lavar tu vida, va a restaurar. Va a hacer de ti una obra maestra, donde todo lo que pasó atrás solo va a quedar ahí como testimonio, como el testimonio que les conté hoy en la mañana. Ahorita en la enseñanza, fue un testimonio del poder de Dios que hace a favor de aquellos que no merecíamos nada. No merecíamos nada. Cierra tus ojos ahí donde estás. Señor, en esta mañana no merecemos nada, Señor. Somos como ese leproso que clamó con todo su corazón y te dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y así clamamos todos, Señor, los que estamos aquí. Si quieres, puedes limpiarnos, Señor. Tú conoces lo que hay en nuestro corazón. Tú conoces nuestras luchas. Tú conoces nuestras debilidades. Tú conoces lo que somos realmente, Señor. No hay nada oculto en nuestro corazón delante de ti. Y es por eso que hoy decimos, ayúdanos, ayúdanos. No podemos sin ti, Señor. Si tú no extiendes tu mano, si tú no tocas nuestro corazón, seríamos los más dignos de conmiseración de esta tierra, Señor. Oh Dios, te necesitamos en nuestras vidas. Te necesitamos en nuestro corazón. Padre, no podemos salir por nosotros mismos. Cavamos y nos hundimos más en nuestro pecado. Nos hundimos más en nuestra condición. Pero hoy quiero dejar de cavar. Y hoy quiero levantar mis manos, Señor, diciéndote que si tú no tocas mi vida, si tú no me sacas de aquí, Señor, si tú no limpias mi pecado, no hay esperanza para mí, oh Dios. Señor, limpia mi corazón. Señor, ayúdame
Perdona mi pecado, Señor. Perdóname. Limpia mis pensamientos. Limpia mi corazón. Señor, que así como Enoc caminó contigo, que así como él vivió de tal manera en la que tú te sentiste complacido con su vida, queremos agradarte cada uno de los que estamos aquí, Señor, así como Enoc. Que lo que hemos hecho atrás, Señor, haya quedado ya en el pasado. Que hoy salgamos de aquí, Señor, con nuestros pecados perdonados, con nuestra relación contigo, Señor, establecida, reconciliados contigo, Señor. Padre, aquí hay muchos hijos tuyos, Padre, que necesitan reconciliarse contigo, Señor. Tú los conoces, Padre, y tú has estado hablando al corazón de ellos a través de esta enseñanza. Te ruego, Señor, que a través de tu Santo Espíritu, Señor, tú ministres sus vidas, sus corazones. Que cada uno de nosotros, Señor, podamos salir de aquí el día de hoy con nuestra vida, Señor, perdonada, con una esperanza nueva, Señor, en nuestro corazón, de lo que tú vas a hacer en cada uno de nosotros. Porque sabemos que tú vienes por tu iglesia, Señor. Y nosotros queremos ser esa iglesia por la que tú vienes, oh Dios, que ha sido redimida por la sangre del Cordero, que hemos sido perdonados y reconciliados con Dios Padre a través de tu sacrificio. Aquí estamos en esta mañana, oh Dios. Limpia todo lo que hay en nuestro corazón. Lávanos, Señor, límpianos. Que nuestro corazón salga el día de hoy con una esperanza en ti, Señor. Confiados en lo que tú vas a hacer a favor de nosotros. Señor, te ruego que tú obres en cada corazón de los que estamos aquí. De aquellos hermanos que requieren, Señor, ese obrar, Padre, tuyo a su favor para salir libres de toda atadura, poder caminar, Señor, de una manera gozosa en nuestra vida delante de ti. Señor, te rogamos que tú derrames de tu gracia sobre nuestras vidas. En esta mañana ponemos nuestras vidas en tus manos y te damos a ti toda gloria y toda honra, Señor. En Cristo Jesús. Amén.